Muy buenos días. Antes de dar inicio a mi presentación, yo quiero contarles de dónde surgió esta idea. Hace 2 o 3 años con Oul, creo que con Gunnar, les propuse en una reunión social campestre por qué el próximo evento no es un análisis de aquellas personas que hace 50 años cambiaron nuestro modo de pensar, cambiaron la odontología. Y eso fue evolucionando y finalmente llegamos a esta conclusión, a un análisis crítico de lo que es la odontología. De manera que vamos a hacer, y por lo menos en el caso mío, me voy a arriesgar a decir cosas que posiblemente hace 40 o 50 años no hubiera sido capaz de mencionar. Pero estoy profundamente preocupado con el pobre impacto que la odontología clínica tiene realmente en resolver los problemas de salud de la comunidad. Y voy a ilustrar estos aspectos en diferente forma. Pero antes, yo quiero contar mi historia de la odontología como yo la veo. Este molar que ustedes ven acá reposa en paz en un cajón de mi escritorio allí en la oficina del CES. Pero hace 60 años estaba en la boca de una bella adolescente de la ciudad de Medellín, sano, brillante, blanco, como es nuestra definición de lo que es una dentadura ideal. Un año después, y ustedes todos conocen el ciclo: amalgama oclusal, amalgama de 2 superficies, amalgama de 3 superficies, recubrimiento pulpar indirecto, corona, por supuesto ante la endodoncia, pérdida, implante. Y la información, por lo menos informal, que yo tengo de lo que está pasando con los implantes en Medellín es que es alarmante el número de implantes que se pierden después de un año de estar en la boca. Y esta persona seguramente va a perder el implante por la misma razón que perdió el molar. Y todo tiene que ver con la colonización de sus estructuras duras y blandas por las bacterias que albergamos desde el momento del nacimiento. Ahora, esta persona evidentemente tiene recursos económicos, pero eso no fue suficiente para que su dentadura sufriera el colapso que tiene o lo impacto que vemos acá. Yo quiero, porque esta fue una de las ideas iniciales, brindarle hoy tributo a 2 personas que permiten o que influyeron para que yo hoy esté dirigiéndome a ustedes. Una fue mi padre, quien el primer día, cuando salía para la clase número 1 en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, me dijo: mi hijo, en este país todo el mundo es doctor. Yo quiero que usted sea reconocido como don Alfonso Escobar. Y Mori Masler, quien cuando nadie creía en mí, me dio la mano y me sacó adelante. Yo voy a compartir con ustedes 4 o 5 cosas que aprendí de él. No enseñó una sola técnica, todo eran principios. El primer día de seminario puso en el tablero: el aprendizaje es una experiencia dolorosa, y con los años aprendí a que hacía referencia a ello. Cuando hacía una pregunta y empezábamos respondiendo yo creo, yo pienso, su reacción inmediata es: sus creencias carecen de sentido para mí. ¿Cuál es su evidencia? 50 años atrás o más. Hoy eso lo llamamos medicina y odontología basada en la evidencia. Sus principios sobre control de caries dental es lo que hoy toda la profesión cree que es un gran descubrimiento. Él
hace 60 años ya hablaba de eso. No hablaba de dentina o de caries dental inactiva, sino detenida. Pero lo más importante fueron las enseñanzas en los corredores del vetusto edificio donde funcionaba la Facultad de Odontología. Un día me detuvo y me dijo, ¿qué aprendió hoy? Nos había enviado ese día a la clínica Soler en Chicago para que estudiáramos un trabajo de investigación que estaban haciendo allá con píldoras con Streptococcus mutans en busca de una vacuna contra la caries dental. Me demoré en responder tratando de dar una respuesta inteligente y como me demoré tanto, me dijo, si necesita tanto tiempo para una pregunta tan sencilla, es porque hoy no aprendió nada. Prométame que de hoy en adelante, todos los días de su vida, va a tratar de aprender alguna cosa nueva. He tratado, pero desafortunadamente la memoria a uno no le ayuda. Voy a tocar varios temas que parecen dispersos y antes de ello quiero hacer esta otra análisis. Durante 2 días, desde el domingo hasta el miércoles por la mañana, estuvimos todos los conferencistas analizando nuestras presentaciones. Cada uno de nosotros por anticipado circuló entre todos lo que íbamos a decir. De manera que eso estaba orientado a buscar una línea coherente en lo que vamos a decir. Y eso es importante y lo vamos a ampliar en el tiempo de los comentarios que cada uno de los docentes haga de nuestras presentaciones. Y lo otro es que a partir de mañana por la tarde nos vamos a otro retiro espiritual donde vamos a tratar de darle el primer análisis a un documento que piensa recoger todas las experiencias que vamos a tener en este evento. De manera que yo voy a tocar temas aparentemente dispares, pero que reflejan algo de lo que es mi pensamiento. ¿Cuál es la historia de la educación dental, por lo menos en esta parte del país? Nació en el Colegio Dental, una institución privada dirigida por un ortodoncista entrenado en Pensilvania. Lo interesante es que el título que otorgaban era doctor en cirugía dental y los profesores eran todos médicos y los cursos incluían materia médica, diagnóstico, por supuesto la microbiología médica, la fisiología, la anatomía, histología y algunos procedimientos clínicos. Y los procedimientos clínicos reflejaban lo que eran las necesidades de esa población en ese momento. Prótesis total, extracciones, y el énfasis del plan de estudios era en esas 2 áreas. El Colegio Dental dio paso a la Escuela Dental y esta a la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia por allá en los años 40. Y ya el título dejó de ser doctor en cirugía dental para convertirse en doctor en odontología. Cuando yo me gradué en 1960, que presenté mi tesis, Colombia tenía 4 facultades de odontología. En 1978 apareció el CES, antes 1 o 2 más, y desde entonces el crecimiento ha sido exponencial. Y hoy tenemos 22 facultades de odontología ofreciendo 34 programas en diferentes ciudades del país. Con un recurso humano que sobrepasa los 50.000 odontólogos, y ese recurso humano, en mi opinión, puede que le resuelva el problema individual a los pacientes que pueden pagar, pero resulta que a los 65 años la población colombiana termina con menos de 10 dientes en su boca. ¿Qué ha pasado? Fíjense en estas cifras, entre el 2011 y el 2013 se formaron 18.300 nuevos odontólogos, con un promedio de un odontólogo para 800 personas, muy superior a lo que tienen, por ejemplo, los países escandinavos. El problema es que el 85% de ellos están concentrados en Medellín, en Bogotá, Cali y Barranquilla.
En consecuencia, esa proporción de 1 por 800 puede bajarse a menos de 1 por 100 personas en cada una de nuestras ciudades. Esto va a dar como resultado un desempleo rampante. En una información extraoficial de hace 1 o 2 años encontré que 13.000 odontólogos en Colombia se encuentran desempleados. Otro aspecto de la educación en nuestro país que me preocupa. Si uno lee la misión de cada una de las facultades, es maravillosa, indudablemente. El perfil del egresado no tiene mayor diferencia. Todos queremos profesionales que sean capaces de resolver determinados problemas con sentido social, etc. Hay diferencias curriculares en algunas de nuestras facultades. Unas le prestan más interés a la salud pública, otras más interés a la parte clínica, otras tienen refuerzo a la investigación, pero a la hora de la verdad, nuestros egresados, que antes eran altruistas, idealistas, con gran compromiso social, cuando salen de cualquier facultad de odontología del país, pública o privada, los sueños desaparecen y tienen que encarar la realidad, que es cómo ganarse el sustento diario, y todos estos sueños tan lindos desaparecen. ¿Qué ha pasado? Y sobre esto voy a volver más adelante. Miren ustedes, a los 12 años estamos en lo que se propuso Alma Ata en 1978. Menos o 3 dientes afectados por caries dental en la población de 12 años. Pero miren ustedes cómo en la dentición decidua, mire lo que pasa al primer año y mire cómo están a los 5 años. Y aquí, a los 12 años, maravilloso. Y la profesión odontológica se siente orgullosa porque el 50% de la población no está enferma. Yo me pregunto, ¿en medicina estarían satisfechos diciendo que el 50% de la población está afectada por malaria? Y nosotros nos sentimos orgullosos con esa cifra. Pero miren lo que sucede después. ¿Qué pasa para que en esta edad crítica de 35 a 44 años el deterioro de la dentadura de la población colombiana sea de esa magnitud? Este modelo educativo, por lo menos en práctica privada, ha desencadenado en lo siguiente. La propaganda en los periódicos para mí es antiética, pero ya eso está permitido según entiendo. Nos dedicamos a diseñar sonrisas, a blanqueamiento de dientes, a implantes, a reemplazo de amalgamas en buen estado por resinas, a tratamiento indiscriminado de ortodoncia de edad temprana, a ofrecer descuentos. Y el diagnóstico es gratis. El diagnóstico es el procedimiento clínico más importante en el área de las ciencias de la salud. Y aquí lo dan gratis. Y el diagnóstico consiste en decir cuántas restauraciones o cuántos implantes necesita. Y lo más grave que estoy viendo en Colombia es que ahora hay que pagar cifras exorbitantes para que a uno después de graduado le enseñan a diagnosticar la enfermedad, una de las 2 enfermedades más prevalentes que afectan al pueblo colombiano. Si en pregrado no somos capaces de enseñar diagnóstico, entonces, ¿en qué estamos? Volviendo a nuestra realidad, fíjense ustedes, incluyendo la mancha blanca, lo que sucede. Yo allá puse entre paréntesis mancha blanca porque en SAP pone caries incipiente. Y yo recuerdo una de las enseñanzas de Marsler: no existe caries incipiente. Caries dental es desde el primer momento en el cual empieza la pérdida de minerales de la superficie del esmalte. Una mujer
no está medio preñada el primer día, está preñada el día 1 en adelante. Pérdida de soporte periodontal en el curso de la vida. También fíjense en la forma como incrementa. Pérdida parcial, menos de un diente. Casi el 100% de la población colombiana ha perdido más de un diente a los 65 años de edad. Pérdida total, un poco más del 30%. En muchos países esa cifra está muy por debajo. Y esta para mí es alarmante. Fíjense ustedes, a los 65 años o más, el promedio de la población colombiana tiene 8 dientes en la boca. Entonces, ¿qué hicimos? Lógicamente, la primera enseñanza es que aumentar el recurso humano no es la solución. Fluorosis dental es otro problema en nuestro país. Ese es un tema que ya ha sido abordado. Inclusive tuvimos aquí un congreso específico sobre el tema, donde estuvo el profesor Felleskov, y ustedes recuerdan, estuvo el profesor Ekstrand. Y fue una reunión bien interesante, donde se hicieron recomendaciones específicas al Ministerio de Salud y hasta el momento han sido desoídas. ¿De dónde venimos? La odontología siempre atrás de la medicina. El informe Gallas de 1926 fue precedido por el informe Flexner en 1910. Y desde entonces estamos planeando reformas curriculares. Y en 1960 me tocó esa explosión. Esa fue la época de los planes de estudio basados en objetivos. Y se hablaba inclusive de una enfermedad que la llamaban la objetivitis, porque todo el mundo hablaba de objetivos y a la hora de la verdad tampoco se cumplieron. Lo otro es que hay una aceptación universal hacia el cambio, pero la realidad es el temor al cambio, y el peor enemigo, hay que decirlo, son los docentes, y entre los docentes los de más edad, porque hay pérdida de poder y pérdida de imagen. ¿Qué amenazas veo yo en cualquier reforma de plan de estudios que nosotros queramos hacer? Hay presiones externas y hay presiones internas. Entre las presiones internas, el concepto que nosotros tenemos de flexibilidad es muy rígido. Y de todas las facultades dicen que el plan de estudios es flexible, pero cuando uno ve la realidad, la flexibilidad es muy relativa. El modelo docente vigente de clases magistrales impide el pensamiento crítico. El entrenamiento clínico intramural en los guetos de nuestras clínicas aísla al estudiante de la realidad colombiana, que es bien diferente. En algún otro momento voy a hacer referencia a lo mismo, pero nosotros enseñamos tratamientos ideales, excluyentes, costosos, que solamente los puede financiar un porcentaje muy pequeño de la población, que yo creo que en Colombia no pasa del 5%. Y los tratamientos posibles, los que puede pagar la mayoría de la población colombiana o podría pagar, son, no es el diario quehacer de un estudiante de odontología. Yo sé que se trata de implementar lo contrario, pero de todas maneras siempre se busca el tratamiento ideal, que, como ya dije yo, es costoso y es excluyente. El crecimiento exponencial del conocimiento. Cuando yo estudiaba, los conceptos de caries dental y de enfermedad periodontal podían cambiar cada 5 o 6 años. Hoy yo les digo a mis estudiantes en cuarto semestre que lo que les enseñé ese día seguramente es obsoleto o hay que cambiarlo en
el año siguiente. Y el problema con esto es que los profesores en su mayoría no dejan eliminar los conceptos obsoletos, sino que lo que hacen es aumentar las horas o diseñar cursos independientes para tratar de acomodar la nueva información. Los elementos de liberación lenta, la manipulación de sustancias inductivas de esmalte y dentina, la regeneración guiada de tejidos, son todas cosas tecnológicas que a la hora de la verdad el impacto que tienen sobre la comunidad es ninguno. Yo les ofrezco disculpas a mis amigos periodoncistas, pero ¿en qué beneficia a la comunidad los millones de dólares que se gastan en el mundo investigando regeneración de tejidos y el éxito es medio milímetro después de 3 o 4 años de investigación? ¿Qué impacto tiene eso en los problemas que tiene nuestra sociedad? Presiones externas. Esto es local para Colombia. Los expositores que me siguen van a hablar de los problemas que ellos encuentran en su propia realidad, pero para nosotros ha sido tremendo el impacto de la Ley 100. Acepto que Colombia es uno de los países que tiene mayor cobertura en salud general, a expensas de la calidad indudablemente. El impacto de la Ley 30, que regula la educación superior, yo creo que el impacto de los acuerdos de paz con las FARC va a tener un tremendo impacto en muchas de nuestras actuaciones. El aumento de los grupos de mayor riesgo, la disminución en la calidad de los estudiantes. Ese es un problema que nosotros estamos encontrando en nuestra facultad. No es la misma calidad de los estudiantes que recibimos hace 40 años a los que estamos recibiendo hoy. Desigualdades económicas, expectativas de la sociedad, necesidades incumplidas, cambios en la prevalencia y severidad de algunas enfermedades, el papel dañino de la industria. Aquí también voy a decir una cosa que no hubiera dicho hace 40 años. Yo no entiendo cómo odontólogos del Ministerio de Salud, que en algún momento fueron alumnos de alguna de nuestras facultades, aceptan como medida de salud pública sellantes, barnices fluorizados en niños entre los 1 y los 18 años de edad. En la zona rural que yo visito, hay por lo menos 15 niños de menos de 6 o 7 años. Y hasta ahora ese programa no ha llegado allá. Ahora, ¿cuál es la fracción preventiva de un barniz de esos? Y los mismos resultados, si no mejores, se consiguen con una solución neutra de fluoruro de sodio al 2%. Esa solución vale 1 centavo y lo otro puede costar varios dólares. De manera que para mí el impacto de la industria dictando en las universidades lo que se debe investigar y en el sector público lo que se debe hacer es un daño que no tiene dimensión. Las tarifas las imponen las compañías de seguros. Y otra cosa para mí fundamental es el divorcio total entre lo que nosotros enseñamos y lo que se hace en los ministerios y en todo lo que tenga que ver con la salud pública, creando, en mi opinión, conflictos de ética y de moral profesional, porque muchos profesionales cuando están trabajando en el sector público tienen que ceñirse por protocolos clínicos que se alejan de lo que la evidencia científica indica. Yo creo que un problema serio que tenemos es el número exagerado de odontólogos. Es decir, cuando ya hablamos de 50 o 60 mil odontólogos en un país de casi 50 millones de habitantes y seguimos formando la cantidad de odontólogos que estamos formando, ¿qué va a pasar en el futuro inmediato? Y en Colombia sigue siendo un problema los empíricos, de manera que esa es otra, en mi opinión, presión interna. ¿Qué preguntas me hago yo?
cómo evaluar la misión de la educación dental en términos de las expectativas de la sociedad, cuál debería ser el perfil del odontólogo del siglo XXI, cuántas especialidades clínicas necesitamos en odontología, necesitamos todas las que tenemos. Ese es un tema sobre el cual todos mis otros queridos amigos van a hablar en su momento. ¿Cuándo dejaremos de dar soluciones tecnológicas a problemas biológicos? ¿Cuándo enseñaríamos lo clínico en contacto directo con la comunidad? Sacar a los estudiantes de los guetos de las clínicas. Y necesitamos tantos odontólogos para resolver los problemas de la comunidad. Por supuesto que también soy soñador y seguramente algunos de ustedes van a decir que eso ya lo estamos haciendo. De todas maneras, yo quiero compartir con ustedes lo que para mí podría ser el ideal en contraste con la realidad de muchos sitios. El ideal centrado en las necesidades del paciente y no centrado en el estudiante y en el profesor, es decir, en el cumplimiento de requisitos mínimos. Control de la enfermedad. Este es un tema sobre el cual va a ser énfasis especial el profesor Felleskov en contraste con lo que queremos decir por prevención. Eso, el tradicional es el tratamiento restaurador. Inactivación del proceso en vez de reparación del daño. Tratamiento asequible, que ya hablé de eso, en vez del tratamiento costoso. Un generalista en vez de especialista. Satisfacción del paciente, no necesidad y requerimientos. Preocupado con la salud general, el ideal, no preocupado con la enfermedad de la boca. Trabajo con y para la comunidad, no trabajo en consultorio a puerta cerrada. Solución de problemas en vez de una información enciclopédica. Integración en vez de división. Ciencias básicas relacionadas con la práctica clínica y no como prerequisito. Flexibilidad, educación individualizada, el nuestro es rígido y estandarizado. Calidad del trabajo en vez de cantidad, basado en la comunidad y no basado en las clínicas y en los hospitales. Investigación en vez de la clase magistral, humanístico y humanitario en vez de técnico. Los minutos que me quedan me permiten otra anécdota con Masler. Un día, y esto sucedía varias veces, nos decía: hoy su seminario es con el primer violinista de la Orquesta Sinfónica de Chicago, que en esa época su conductor era Solti, tenía un título nobiliario de Inglaterra, y él lo está esperando para enseñarles cómo se oye un concierto. Otras veces nos enviaba a el Museo de Arte Moderno, ya nos explicaban la exposición que tenían itinerante. Hago esta mención porque yo me invitan a que le hable a todos los estudiantes que inician la carrera profesional acá en el CES y les pregunto: ¿quién de ustedes está leyendo algún libro? ¿Cuántos libros han leído? Créanme que en el último grupo solamente entre 60 estudiantes 2 estaban o habían leído algún libro en su vida, ¿no? De manera que ese es un tema también preocupante en la formación profesional. Se hacen esfuerzos, pero yo no sé por qué la mayoría de nuestros estudiantes ya tienen otros ideales y ya tienen otras metas. El odontólogo es un educador de sus pacientes y no un penalizador. Nosotros regañamos a todos los pacientes por cualquier cosa. El ser humano como un todo en vez de moléculas y células. La boca como parte del cuerpo humano y no la boca solamente. Y la salud oral como parte de la salud general y no solamente la salud bucal. Aquí, de manera que la odontología para sobrevivir requiere un cambio radical si quiere satisfacer las necesidades no satisfechas de la comunidad. Yo les decía al principio que Mahler me había enseñado el porqué de las cosas
y yo aquí me salí de eso porque estoy hablando del cómo, y esta es una de las grandes discrepancias con mis otros amigos acá. De manera que yo dije algunas cosas de cómo podríamos llegar allá. Felleskov y compañía van a hablar del qué y del por qué, y créanme que lo que va a decir es explosivo. Yo vengo preguntándome si es que perder dientes es inexorable. A mí nadie me ha dicho con cuántos dientes tiene que terminar un ser humano. Y a nosotros se nos cae el pelo, se nos endurecen las arterias, se nos acaba la capacidad auditiva, y la más importante, pues la de abajo, también se va al suelo. Y nosotros seguimos insistiendo en salvar dientes, pues no decimos cuántos hay que salvar ni cuántos hay que conservar. En Colombia parece que estamos satisfechos con 10. En otras sociedades puede que eso no sea así. Mis conclusiones: a corto plazo, disminuir el número de horas de clase, promover el aprendizaje, implementación real de la flexibilidad curricular, desarrollo de las competencias clínicas en la comunidad, enseñanza de las ciencias básicas en contexto con las clínicas, aumentar el área de ciencias del comportamiento y promoción de la salud, concebir la salud bucal como parte de la salud general, implementar el concepto de enfermedades de riesgo común. Para cerrar la brecha y a corto plazo, a mí me gustaría ver comités de trabajo integrados por la academia, el sector público, las compañías de seguro, la industria odontológica, las asociaciones profesionales y ACFO. Si nosotros, y les dejo esta inquietud, y podríamos empezar a trabajar a nivel local si se quiere, pero no podemos permitir que haya ese divorcio tremendo entre lo que se enseña, entre lo que la evidencia muestra y lo que se implementa a nivel gubernamental, porque repito, el impacto de ello en la comunidad es ninguno. Y a largo plazo, yo me imagino una facultad de ciencias de la salud donde todos los estudiantes que ingresen tengan un currículo central, un núcleo central durante 3 años. Al final de esos 3 años pueden salir con algún título que les permita hacer algo, y a partir de los 3 años que cada uno escoja su ruta clínica. Aquí menciono algunas: puede ser un médico familiar, un estomatólogo, un cirujano maxilofacial, un urólogo, un cardiólogo, un epidemiólogo, un administrador de salud, etc. Ese sería para mí a largo plazo el ideal, y salirnos de las facultades de medicina, de odontología tradicionales. Y por último, yo creo que el dilema de la odontología colombiana es el desempleo profesional y el efecto negativo sobre la estructura social del país que ello va a tener. Muchas gracias.